¿Quiénes fueron los personajes principales en el proceso de independencia de los Estados Unidos? Lo que conocemos hoy en día como Estados Unidos de América tuvo origen en los territorios que los ingleses colonizaron en la costa atlántica de América del Norte a comienzos del siglo XVII, donde los mismos lograron establecer 13 colonias que fueron dominios del Imperio Británico. A fines del siglo XVII, alrededor de 1776, estas mismas colonias lograron por medio de guerras contra Inglaterra emanciparse del dominio anglosajón. Esta independencia tuvo una gran importancia, no solo porque sirvió de ejemplo en las colonias hispanoamericanas que aspiraban también a su liberación, sino por el rol que tuvo en el mundo en los tiempos contemporáneos. Las 13 colonias. En cuanto a las 13 colonias, la población total era de alrededor de 2 millones de habitantes. No todos eran ingleses, había también franceses, escoceses y alemanes. La prosperidad de estas colonias se vio afectada cuando Inglaterra impuso 3 grandes impuestos a dichas colonias tras la escasez de recursos. Estos debían pagar los gastos ocasionados por el ejército inglés en las colonias. Además, creó el papel timbrado para el uso de los contratos y por último estableció el impuesto del té. Hubo varios conflictos armados para finalmente, por el Tratado de Versalles en 1783, Inglaterra reconocer la independencia de los Estados Unidos. Anteriormente lo había hecho España y Francia, naciones que brindaron una valiosa ayuda a las 13 colonias en su lucha de emancipación. Los forjadores de dicha independencia fueron George Washington, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin. Benjamin Franklin nació en Boston el 17 de enero de 1706, siendo así el hijo decimoquinto de un total de 17 hermanos. Se formó en estudios básicos hasta los 10 años, donde empezaría a trabajar en toda clase de empleos, como por ejemplo, marino, carpintero y albañil, donde a sus 12 años lo condujeron a trabajar junto con su hermano en una imprenta. Cuando tenía 15 años, fundó el primer periódico realmente independiente de las colonias británicas, el New England Courant, donde él publicaría ensayos bastante críticos sobre los gobernantes de la época. En 1730, contraería matrimonio con Deborah Reed. En este matrimonio tuvieron 3 hijos. Sus nombres eran William, Francis y Sarah. Años después, en 1736, fundó la Union Fire Company. Este fue el primer cuerpo de bomberos en Filadelfia. George Washington nació el 22 de febrero de 1732, a orillas del río Potomac, en una finca del antiguo condado de Westmoreland, actual estado de Virginia. Pertenecía a una distinguida familia inglesa, que había llegado a América a mediados del siglo XVII y había logrado conseguir una considerable fortuna. Tras escuchar los relatos de su hermanastro, despertó cierta vocación militar, y a los 14 años quiso hacerse soldado, pero su madre se negó rotundamente. 2 años más tarde, comenzó a trabajar de agrimensor, donde empezó a conocer las costumbres de los indios y las posibilidades de colonización del oeste. No se sabe mucho de su infancia, salvo que sus padres lo destinaban a una existencia de colono, y por ello estudió en las escuelas rurales de aquel tiempo. Ya en una temprana edad, en la adolescencia estaba familiarizado con las tareas de estos colonos, como cultivar tabaco y almacenar uvas. George se alistó en el ejército y poco después de la muerte de su hermanastro, fue nombrado comandante del distrito. Su primera misión fue un reconocimiento en la zona limítrofe por las invasiones francesas. A los 20 años pasó a ser uno de los hombres más ricos de Virginia. Se distinguió en los asuntos de la comunidad y se postuló como candidato en 1755 a la Cámara de los Burgueses del distrito. En ese entonces, ingleses y franceses se disputaban el dominio de América del Norte. En 1773, la población de Boston protestó contra los impuestos arrojando los cargamentos de té al mar. El hecho acabó de abrir los ojos a Washington y lo hizo volcarse hacia la defensa de las libertades americanas. Organizó el ejército de Massachusetts, con el que pudo ocupar Boston y expulsar de Nueva Inglaterra a los ingleses en 1776. Ese año, los americanos habían proclamado solemnemente la independencia de los Estados Unidos.
Fue elegido unánimemente como presidente de los Estados Unidos en 1789. La prudencia, la sensatez y por sobre todo un respeto casi religioso a la ley fueron las notas dominantes de sus 8 años de gobierno. En 1797, al terminar su segundo mandato, fue elegido por tercera vez para ocupar este poder. Pero en esta oportunidad se negó tajantemente, aduciendo que quería volver con su familia a la paz de la vida privada. Los 2 últimos años de su vida los dedicó a cuidar a su familia y a sus propiedades. Una aguda laringitis lo llevó a la muerte el 14 de diciembre de 1799. Thomas Jefferson nació en Virginia, Estados Unidos, en marzo de 1743. Es el tercer hijo de 10 que tuvieron como pareja Peter Jefferson y Jane Adolph. Su padre era agrimensor y se dedicaba al cultivo. Este murió cuando Thomas tenía apenas 14 años. Con su muerte, Thomas heredó aproximadamente 30 esclavos y una propiedad de gran extensión. Thomas pagó sus estudios en Derecho, Historia y Filosofía en el College of William and Mary con las ganancias de su plantación, habiendo estudiado latín, griego y francés, teniendo tan solo 9 años. De mayor, se casó con una mujer viuda, llamada Martha Wiles. Tuvieron 6 hijos. También se conoce que Jefferson tuvo hijos con una de sus esclavas, Sally Hemings. Este realizó un ensayo radical, breve análisis de los derechos de la América Británica, en 1774. Luego, en 1776, redactó un borrador de la Declaración de la Independencia plasmando ideas de Locke y justificó la rebelión por las transgresiones de Jorge III. En sus últimos 25 años, Jefferson sufrió multitud de enfermedades como migraña, es decir, dolor de cabeza, disuria y diarrea crónica. Esta última causó su muerte. Curiosamente, la muerte de Jefferson se dio un 4 de julio y este 4 de julio se festejaban los 50 aniversarios de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Jefferson fue el tercer presidente de los Estados Unidos de América, ocupando el cargo entre 1801 y 1809, luego de George Washington y John Adams.